¿Debemos hacer acrobacia, maniobras, cuando volamos con pasajeros en un parapente biplaza, en un parapente tándem? Para mí, la respuesta es un rotundo no. Nunca debemos hacer maniobras que pongan en riesgo la vida y seguridad de nuestros pasajeros, bajo ninguna circunstancia. Sobre todo si estamos haciendo vuelos comerciales con pasajeros que no son alumnos, que no son pilotos de parapente, que solamente quieren vivir la experiencia de volar parapente. Y tengo varias razones para esto. La razón número uno es que un parapente se deteriora muchísimo cuando hacemos maniobras, cuando hacemos acrobacia. Cuando realizamos giros en espiral o winovers o pérdidas, nuestro parapente sufre más gravedades, Gs. Al tener más gravedades, el parapente soporta más peso. Por ejemplo, si nosotros con nuestro pasajero sumamos un total de 180 kilos y en una espiral le metemos unas 3 gravedades, unas 3G, tenemos que multiplicar esos 180 kilos por 3. Es decir, que nuestro parapente va a soportar casi 600 kilos. Sí, el parapente, todos los parapentes están homologados y probados para soportar muchísimas fuerzas más, inclusive unas 10 Gs. Es decir, que si nuestro tándem soporta hasta 220 kilos, puede cargar efectivamente 2200 kilos. Pero si repetidamente lo estamos exponiendo a mayores presiones de lo normal, nuestra vida útil va a ser reducida. Teniendo en consideración que un parapente tándem es un equipo costoso, más de $3.000, reducir nuestra vida útil por hacer acrobacia no es rentable. Si estás haciendo una actividad comercial, lo que tú quieres es priorizar la rentabilidad. Y para esto tienes que reducir tus costos, no aumentarlos. El hacer acrobacia va a aumentar el costo de depreciación de tu parapente, de tu tándem. Y también de los arneses, porque los arneses, tanto de piloto y pasajero, también sufren esas fuerzas G. De forma que hacer acrobacia tal vez te cueste al año cientos o miles de dólares. Segunda razón, los tándems pueden fallar e inclusive romperse cuando hacemos acrobacia. Ha pasado. Hay una marca de parapente que ya no existe, llamada Gradient, cuyo modelo, el B Golden, era muy popular para hacer maniobras. Era una vela muy ágil que podía entrar en winovers y en espirales fácilmente como en una vela solo. Micha, por favor, Micha. Micha. Era un tándem muy ágil que se podía hacer acrobacia como si estuviese volando una vela solo, pero tendían a romperse las líneas A centrales y hubo accidentes por este caso. Si bien el tándem fue probado como cualquier otro parapente, en la práctica sí se ha llegado a romper por hacer acrobacia. Hace unos años también una marca nueva australiana, Flow, tuvo un problema similar con su tándem, el Panorama 1, que después solucionaron, pero hubo roturas de líneas por hacer espirales. Así que en la práctica tenemos evidencia empírica que los tándems fallan, se rompen por hacer acrobacia. Ojo, no todos, la gran mayoría de tándems no se rompen, pero no queremos estar en esa pequeña minoría, en ese pequeño porcentaje de pilotos a los cuales sí se les rompió el tándem. Además, que si tenemos un tándem ya viejito o un arnés viejo o separadores viejos, nos exponemos más que estos se rompan al hacer acrobacia que si hacemos un vuelo recto y nivelado. Así que si tu tándem no está nuevo, no está en excelentes condiciones, ni se te ocurra hacer maniobras, porque al incrementar las Gs, las gravedades, vas a incrementar tu riesgo de que este se rompa en el vuelo. Razón número 3. En muchas partes del mundo, la acrobacia, las maniobras con pasajeros está completamente prohibida, ya sea por las asociaciones, por las federaciones o por la ley del país. Y tú dirás, bueno, ¿y a quién le importa? No existe una policía del aire, no va a venir un policía a multarme si voy a hacer maniobras o no. Y muchas veces las asociaciones no ejercen un control estricto en estas normas y mucho menos las leyes del país se cumplen porque no hay nadie quien la fiscalice. Las autoridades no tienen ni la menor idea de que es un parapente o si está haciendo maniobras o no.
Si todo sale bonito, no pasó nada, el cliente se va contento y así haya sido un acto ilegítimo o ilegal, a nadie le importa. Pero, ¿qué pasa cuando no todo sale bonito? ¿Qué pasa cuando sí hay un accidente, sí hay un pasajero lesionado o inclusive un pasajero que ha sufrido un accidente fatal? Ahí viene el problema. Porque si tú como piloto infringiste una norma, una ley, ya sea de tu asociación o la ley del país o un decreto ministerial, como es en el caso del Perú, entonces ese accidente deja de ser un accidente, deja de ser un hecho fortuito y pasa a ser una negligencia, pasa a ser un delito. Por lo tanto, las sanciones y las penas por ese accidente pueden ser incluso muy graves. Repito, si todo salió bonito, todos se van contentos. Pero en el momento que hay un accidente y hay un herido, es el momento en que se va a fiscalizar al piloto y es el momento en el que el piloto tendrá que demostrar que todo lo que hizo fue correcto y fue acorde a ley. Porque si hay algo que no lo fue, entonces ese accidente pasa a ser una negligencia y por lo tanto un delito. Punto 4. La responsabilidad moral que tenemos con el pasajero. Ustedes podrán decir, bueno, el pasajero asume los riesgos. El pasajero ha firmado un descargo de responsabilidad y probablemente si voy a hacer maniobras también voy a hacerlo firmar un descargo en el que el pasajero entiende las responsabilidades, entiende los riesgos y los asume. Sí, pero no. En la realidad, en la práctica, ningún pasajero tiene una conciencia plena del riesgo que está asumiendo. Ya sea un vuelo normal de parapente sin acrobacia, existe un riesgo que si bien puede ser mínimo, el pasajero lo ignora. Se lo podemos decir, lo puede más o menos entender, pero él asume que es como una montaña rusa en la que todo va a salir bien y que los accidentes son casi nulos. Es lo que inconscientemente asume un pasajero. Es decir, hay una completa inconsciencia del pasajero de los riesgos naturales y verdaderos de la actividad deportiva del parapente. Y por lo tanto, también va a haber una completa ausencia de conciencia si hacemos o le proponemos hacer acrobacia. En esta acrobacia, en estas maniobras, el riesgo aumenta muchísimo si lo comparamos con un vuelo normal. Así que el pasajero no va a ser consciente de este riesgo inicial y mucho menos del riesgo incrementado por hacer acrobacia. No existe un descargo de responsabilidad que realmente nos exima de la responsabilidad moral que tenemos con el pasajero. Por lo tanto, la mejor forma de evitar esta responsabilidad es no hacer maniobras y acrobacia. Quinta razón. Cuando nosotros hacemos maniobras con pasajeros, usualmente trabajamos en una zona donde también hay otros pilotos biplaza que también están haciendo vuelos con pasajeros. Es cuestión de que uno empiece a hacer acrobacia para que los demás pasajeros pidan lo mismo. Sienten que si no están haciendo maniobras, no están haciendo giros en espiral o winovers, su vuelo es de inferior calidad. Así que de alguna forma obligamos a nuestros colegas o compañeros o competencia a realizar maniobras también. Se genera como una especie de círculo vicioso. Si todos los pilotos fueran igual de buenos, igual de experimentados y todos los equipos igual de nuevos, el riesgo sería mínimo, pero no es así. En la vida real hay pilotos con mucha experiencia, pilotos con poca experiencia, pilotos muy buenos, pilotos no tan buenos. Y si se estandariza que todos tengan que ser acrobacia, lo que va a terminar es que a la larga va a haber un accidente. Y eso no nos conviene a nadie. Ni al piloto deportivo, ni al piloto comercial, ni a los instructores, ni a los pilotos biplaza. Así sea tu competencia la que ha tenido un accidente, no te conviene porque eso al final reduce tus ventas y te cuesta dinero. Sexta razón. El pasajero realmente no valora el servicio de acrobacia. O sea, sí, se va a emocionar, le va a gustar, va a gritar de emoción, pero de alguna forma, si comparas la satisfacción de un pasajero que recibió maniobras y del que no recibió maniobras, es prácticamente la misma. La experiencia de vuelo igual va a ser increíble para el pasajero y además, si no se hace maniobras, el riesgo va a ser mucho menor.
En marketing, en gestión de negocios, se dice que si un factor de diferenciación no es valorado por el cliente, entonces no es un factor de diferenciación y por lo tanto no hay que hacerlo. ¿La acrobacia en sí es valorada por el cliente? No. Es raro o muy improbable que un pasajero te pida hacer acrobacia si es que tú no se la propones. O que haya decidido hacer parapente para hacer acrobacia. Eso no pasa. Los clientes de un vuelo biplaza es gente que quiere volar lo más seguro posible, lo más bonito posible, minimizar su riesgo y tener la experiencia y tener su video. Así que el servicio de acrobacia no es un factor de diferenciación porque el cliente realmente no lo valora. Para el cliente no es un valor agregado y no es lo que estuvo buscando en un primer momento. Ahora, ¿cuál es la solución si sí queremos darle un plus a nuestro vuelo y darle un poquito más de emoción al pasajero y que éste se vaya contento, se vaya con la experiencia y que además haya tenido un poquito más de adrenalina? Muy fácil. Sí podemos hacer alguna especie de giros que aumenten la velocidad del parapente sin incrementar el riesgo. ¿Qué son estos giros? Podemos hacer pequeños péndulos como mini winovers cuyo ángulo de inclinación es menos de 30 grados, por lo cual no tipifica como maniobra, no es una acrobacia, no estamos infringiendo ninguna norma. Podemos hacer solamente 2 o 3 giros de un lado a otro, suficiente para que el pasajero quede emocionado. También podemos hacer pequeños cabeceos, dolphins, muy ligeros, en el que el pasajero va a sentir esa pérdida de gravedad y después va a incrementarse con un columpio. Podemos hacer 360, giros escarpados. Si hacemos 1 o 2 360 cerrados, no es una espiral, se considera como un giro, no como una maniobra. Y también el pasajero va a sentir ese aumento en la velocidad. Estas tres maniobras, pequeños péndulos, pequeños dolphins y 1 o 2 giros de 360 de forma rápida, va a incrementar muchísimo la emoción que le damos al vuelo y no va a incrementar el riesgo en lo absoluto y no estamos yendo en contra de ninguna norma o ley vigente. Por ejemplo, acá vemos cómo hago un pequeño péndulo con una pasajera. Pueden ver cómo está completamente emocionada. Solamente hago 1, 2, 3 giros y ya está, se terminó. Para la pasajera es una montaña rusa. Acá hago un giro escarpado, lo mismo. ¿Qué riesgo se ha incrementado acá? Ninguno. ¿El parapente está sufriendo gravedades adicionales? Prácticamente ninguna. Acá hago un dolphin, freno, subo las manos, la pasajera emocionada, aprovecho la velocidad para girar, un giro escarpado, luego un winover, también prácticamente ninguna gravedad adicional para el parapente, ningún riesgo adicional, pero la pasajera feliz, súper emocionada y siente muchísimo esas pequeñas variaciones en las gravedades. Sí lo siente mucho el pasajero porque no está acostumbrado, pero para nosotros los pilotos es prácticamente nada y para el parapente tampoco, no sufre en lo absoluto. Nadie nos puede denunciar o cuestionar por hacer maniobras porque no son maniobras, son solo técnicas de vuelo, son virajes escarpados, es un pilotaje activo, pero que no tipifica como maniobra. Y ahora te toca a ti. ¿Qué opinas al respecto? ¿Se te ocurren otras razones por las que no se debe hacer maniobras con pasajero? O de lo contrario, sí se te ocurren buenas razones para hacer acrobacia con pasajeros. Escríbelo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta acá. Suscríbete a mi canal si quieres recibir más contenido como este y dale al like si te gustó. Acá a los costados estoy dejando videos sobre el vuelo biplaza, instrucciones básicas. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.